cuando pasa el tiempo miras atrás y dices, ¡buah! Yo estuve ahí, yo estaba en el campo y no sé si lo disfruté lo suficiente como para... Porque al final, claro, tú pierdes y estás hundido. No sé por qué, porque al final tengo buen descanso, cuido la alimentación, preparo, o sea, intento cuidar todos los detalles bien y sin saber el motivo real, no he encontrado nunca el motivo que me diga por qué podían pasar esas cosas. Que tengo que decir que yo con 8 años, un chico de pueblo que no había salido de ahí, no quería. No querías. No, pero yo en mi cabeza estaba jugando con mis amigos y que estaba en el Barça, pero lo más importante era pasármelo bien. O sea, no pensaba en un futuro poder dedicarme a ello. Yo creo que parte importante de eso también es el entorno y los padres que les tengan los pies en el suelo, que les inculquen que lo más importante también es tener una formación, porque nunca sabes lo que puede pasar y el día de mañana lo que vas a tener seguro es los estudios que hayas hecho en tu etapa. Bienvenidos un día más a Inside Talks, un podcast de Inside Kings, con Bruno. Hola. Y con Carlas Planas. Bienvenido, Carlas. ¿Cómo Muy estamos? Muy bien. Sí. La verdad que muy bien, a gusto. Me siento aquí como en casa, segunda visita. Increíble. Sí. Lo Muy decíamos contentos. antes de empezar, Yo de también. que es el único que ha repetido, que ha estado en los dos formatos. Muy contentos. Antes de nada, para empezar, si alguien está viendo aquí y vive en Pekín, si alguien no te conoce, no tiene internet y no te conoce, ¿quién es Carlas Planas? Pues Carlas Planas actualmente es un jugador de la Kings League que juega en troncos desde el primer split. Creo que somos de los pocos supervivientes que empezaron en un equipo y se mantienen, tanto Joan Verdú como yo. Y anteriormente pues he sido futbolista profesional, pues prácticamente los últimos 15 años. Jugué en cantera del Barça hasta llegar a poder debutar en el primer equipo, aunque milité varias temporadas en el filial y de ahí estuve 3 temporadas en el Celta, 2 en el Girona y la última parte de mi carrera en activo hasta el día de hoy fue en Chipre. Tremendo, ¿eh? Sí, es Ojo que al parece, dato. parece aquí que nosotros... A mí me encanta que venga aquí y diga, "Bueno, Barça, tal, Celta, Ah, jugador profesional, tal". Guay. Ah, además ha venido ¿Con qué edad entras al contento. Barça? Con 8 años. Hostia. Yo empecé en... Benjamín, Sí. Benjamín, ¿eh? Benjamín de primer año estuve entrenando con ellos, hice las pruebas y Benjamín A es el primer año que juego con el Barça. Claro, porque ¿cómo funciona? ¿Haces pruebas? O sea, Sí, yo tú como estuve... niño- ¿Por qué te llaman o porque...? Sí, o sea, a ver, al final depende un poco también del factor suerte. Cuando tú juegas en equipos, y además en mi caso, que soy de fuera de Barcelona, que no son de aquí, de las inmediaciones y demás, que te puedan llegar a ver, por mucho que tengan scoutings en el Barça y demás, es difícil que en un pueblo como en el que vivo yo haya un scouting justamente en las temporadas que yo esté jugando. Entonces coincidió que jugamos 2 partidos amistosos prácticamente en 3, 4 meses de diferencia y me imagino que les llamé la atención porque al final yo de pequeño bueno, siempre lo he sido muy competitivo, era rápido, era peleón y demás. Y de ahí, pues, el entrenador directamente habló con mis padres después del segundo partido, que fue un torneo justamente en mi pueblo, y les comentaron la opción esa de que yo fuera a entrenar unos días con ellos y que querían verme. Y a raíz de eso, pues que tengo que decir que yo con 8 años, un chico de pueblo que no había salido de ahí, no quería. No. No querías. No. Claro, yo te iba a preguntar, vas con 8 años a hacer las pruebas. Tú vas, o sea, ¿sabes la dimensión del club a donde vas? O sea, No. entiendo que seguías el Barça y tal, pero... Sí, o sea, yo era del Barça, yo seguía el fútbol, siempre he sido bastante futbolero, pero, o sea, al principio todo bien, cuando al final era mi madre la que me llevaba todos los días a entrenar, yo la tenía controlada prácticamente cuando entrenaba, salía y me estaba esperando y me llevaba para casa. Hasta ahí todo bien, si hubiese sido así, yo creo que desde el principio no hubiese habido ningún problema, pero al final mis padres también trabajaban. Y la opción que te daban de ahí era, pues te ponían un taxi que hacía un recorrido, en mi caso, por la zona de unos pueblos de Girona. Me recogía a mí, pasaba pues todos los pueblos que venían de trayecto, recogía a diferentes niños o personas que iban a entrenar y nos llevaban a entrenar. Claro, a mí me ponen esa idea en la cabeza, lo primero que me ofrecen y es yo decir,
¿yo qué hago? Subiéndome en taxi con gente que no conozco, que me van a dejar no sé dónde. Voy a estar entrenando con niños que tampoco conozco. Claro, yo en ese ¿Esto momento... con qué edad? Claro, ocho, Con 8 9 años. años, tío, es Claro, que es- eran 7 años cuando me estaban ofreciendo eso. Buah. Yo no había cumplido los 8, creo. Y claro, no me entraba eso en la cabeza porque la primera idea era que me dejaran en Granollers y ahí me recogían mis padres y me llevaban hasta mi pueblo, que está a media hora prácticamente. Al final cambiaron eso y me dejaban ya directamente en mi pueblo, pero bueno, que aún así me costó un poco al principio hacerme la idea. Fueron, bueno, familiares los que me convencieron, los que me hicieron ver eso, lo que me decís vosotros ahora mismo, ¿no? La grandeza del club donde me estaban ofreciendo ir y al final, pues mira, tomé la decisión acertada, gracias a Dios. ¿Y ahí aguantas hasta? Ahí aguanto hasta los 23. Y estuve 15 años en el Barça. Ya te digo, estuve los últimos 5 años prácticamente en el filial, en segunda división. Capi, de hecho. Capi, Acaba siendo sí, Capi. sí, Brazalete. Sí, sí. terminé Brazalete. siendo Capi ahí. Y tuve la gran suerte de poder debutar también con el primer equipo 2 partidos. ¿Contra quién? A la vez Copa del Rey y Champions contra el Benfica. Los dos en el Camp Nou. Porque el que te hace debutar en primer equipo es Luis Enrique o no? Tito. Tito. Tito, el Y año Luis que Enrique estuvo. estaba en el filial. No, Luis Enrique ese año estaba en el Celta ya. Ah, vale. Fue el primer año que él estuvo fuera de Barça B, si no me equivoco. Pero tú lo tienes No, en no. Barça B. Yo lo tengo en Barça B, no, vale, mentira, vale. de Barça B se va a Roma. Vale. Y de Roma firma en Vigo, creo, si no me equivoco. Y yo lo tuve en Barça B, pero ese año en Barça B tengo a Eusebio, que lo tuve los últimos 2-3 años, creo. Yo Luis Enrique lo tuve, él me hizo debutar en segunda B, el año que subí, media temporada, y el primer año de segunda fue Luis Enrique, que hicimos una campaña, la verdad, que muy buena. Y cada año que tú vas subiendo ahí en la Masía, ¿tú te imaginas que puedes llegar al primer equipo del Barça? Es decir, entiendo que sí, porque tú estás en el Barça y tú como niño, ¿no? Hombre, la ilusión la tienes siempre, pero no, yo es que no sé si... A ver, yo creo que al final todos los niños, no sé hoy en día cómo será, cómo tendrán la cabeza, pero yo en mi cabeza estaba jugando con mis amigos, sí que estaba en el Barça, pero lo más importante era pasármelo bien. O sea, no pensaba en un futuro poder dedicarme a ello. Esa medida que vas creciendo, que lo vas viendo cada vez un poco más cerca, quizá a partir de cadete, juvenil, que dices, hostia, a ver si puedo llegar algún día. En esa época estaba incluso el Barça C, antes de desaparecer. Mítico. Y yo, sí, sí. A ver si puedo llegar a hacer el salto de juvenil a Barça C, ¿qué tal? Cuando desaparece es como, hostia, que el Barça B ya es segunda B. O sea, dar el salto de juvenil a segunda B, a ver Joder, cómo que- es. Sí, sí. Y nada, a medida que lo vas teniendo más cerca, es como que lo vas viendo más una realidad y una posibilidad. Entonces, tu objetivo se va decantando hacia eso. ¿Llega algún momento que veas chungo de decir, hostia, estoy en, yo qué sé, cadete segundo año? El nivel empieza a subir, no sé. En mi caso concreto, por suerte, siempre había jugado bastante en todas las categorías. En varias categorías había sido capitán también y me sentía bastante valorado en el club, en las categorías inferiores. Entonces, siempre, obviamente, cuando tú tienes que ir a renovar año a año, siempre tienes, aunque hayas jugado todos los partidos, sabes que es un club muy poderoso, que pueden coger jugadores de cualquier posición, de cualquier sitio, y que todo el mundo quiere jugar en un Barça. Entonces siempre tienes ese nerviosismo de decir, hostia, a ver si me van a renovar, a ver qué pasa. Pero bueno, por suerte, año a año fue bien. Sí que es verdad que hubo un año que me dio un palo, que después al final tampoco, porque nunca me importó. Pero fue el año el cambio de juvenil de primer a segundo año, ¿Vale? que al final son 3 años de juvenil. Hay varios de primer año que repiten en el juvenil B y hay otros que pasan al juvenil A. Entonces a mí me decían que seguro que iba a ir a juvenil A, que tranquilo, que tal. Yo estaba muy tranquilo en el juvenil B también, pero bueno. Y ese año que fue a hablar me dijeron que no, que iba a empezar en el juvenil B. Y eso fue un golpe por lo que habían dicho desde los demás, de que no, que he hablado con tal, que seguro que subes. Y yo, vale, vale. Y cuando me dijeron eso, la verdad que fue como, hostia, pues al final me quedo. Y quizá Pero- en esa edad, ¿no? Porque juvenil, claro. Sí, ahí sí que ya lo ves cerca de Claro, Sí, es sí, muy sí. cerca. Sí. O sea, te faltan 2 años. Sí, Juvenil sí, ves, Sí. juvenil La verdad segundo año, que agradezco también, ¿eh? el haberme quedado porque encima
pude coincidir con gente de la generación siguiente, digamos, de la generación del 92, y con muchísimos de ellos es ahora, a día de hoy, con los que tengo una amistad pues, increíble desde esa época, y agradezco también haber podido vivir todas esas etapas y de la forma que fue no lo cambiaría, la verdad. Hostia, Carlas, a mí me sorprende que digas, cuando eres juvenil y así, pero cuando, que sea, infantiles o alevín, tal, que dices, no sé cómo estarán las cosas ahora, pero yo en ese momento sí que no me lo planteaba, yo jugaba fútbol para pasármelo bien, y estabas ya en Barça. ¿Crees que ahora los chavales que están en Barça, Español o Cantera de Madrid, Villarreal, etcétera, no sé si por el tema de las redes o por qué, pero sí que ya creen que esa es la única vía y solo el fútbol y... Ha cambiado mucho todo. Antes, al final, yo recuerdo, yo no tuve representante, por ejemplo, creo que hasta los 16 años. Y fue bueno, porque al final todos los del equipo tenían, había varios que tenían el mismo, y entre broma de, hostia, ¿estás con este yo también tal? Pues al final terminas hablando con esa persona y pues es con el que he estado yo toda mi carrera, además. Ahora ves a niños que con 10 años ya están Ya, por eso te prácticamente digo. atados, redes sociales, el fútbol ha cambiado también. Antes, al final, no era tan habitual ver a jugadores con 16, 17 años debutando en primera división. O sea, hace muchos más años, a la etapa Iniesta, Xavi y demás, con 24, 25, 26, eras joven para debutar. Cuando nosotros estábamos con 22, 23, 20, incluso era una edad que eras joven también, eras precoz para debutar en esa época, aparte de casos excepcionales como Boyan, por ejemplo. Pero hoy en día Sí, hay claro. muchísimos casos de jugadores de Ves a Gavi o Pedri que se consolidan. Ahora ya están 18 consolidadísimos y años. son chavales. Lamine Yamal, O con ahora 17 Lamine años, Yamal, lo que de es Lamine Yamal. 16, perdón. Recién pues, cumplidos, además. Claro, Recién cumplidos, Es muy heavy. son 16 barbaridades. que es cuarto o sea, de la ESO, Sí, o correcto. primero de bachillerato. Son, bueno, prodigios que al final el fútbol evoluciona también, se trabaja diferente desde la base. Antes yo me acuerdo, antes la fuerza era difícil ver en edades más tempranas gente trabajando fuerza. Ahora es una de las bases que tienen, y eso al final hace que pues madure todo mucho antes. Entonces no sé qué tienen ahora mismo en la cabeza. Yo creo que parte importante de eso también es el entorno y los padres que les tengan los pies en el suelo, que les inculquen que lo más importante también es tener una formación, porque nunca sabes lo que puede pasar, y el día de mañana lo que vas a tener seguro es los estudios que hayas hecho en tu etapa. ¿A ti te acuerdas que te lo decían tus padres o...? Sí. Uno de los requerimientos era poder mantener las dos cosas. Y así, yo al final también he pensado que eso era importante, y por suerte siempre también se me habían dado bien el tema de los estudios. ¿Estudias ahí en la Masía? Perdón. No, Dios. En la Masía estuve los 2 años de bachillerato. O sea, yo hasta cuarto de la ESO estuve en mi pueblo, en el colegio en La Salle de mi pueblo, y primer y segundo bachillerato los hice en Barcelona. Recuerdo que el primer año fue muy duro, porque yo no estaba en la Masía, pero estudiaba en el colegio de la Masía. Entonces yo cogía el tren a las 6 de la mañana. Ahí ya tren, ¿eh? Ahí tu madre y los taxis ya... No, claro, a las 6 de la mañana para empezar a las 8 en Barcelona. Es una matada esto. Sí. Hacía 3 transbordos, digamos. Hacía tren, metro y ferrocarril. Más andar un rato hasta la escuela, estudiar, toda la mañana hasta el mediodía. Me iba a comer a la Masía, descansaba ahí en las habitaciones con los compañeros donde podía, más o menos. Me iba a entrenar y por la noche volvía en tren a casa y llegaba a las 10 más o menos a casa. Y en el trayecto aprovechaba pues para hacer las tareas, estudiar, lo que fuera. Esto O sea, cada día. Esto cada día. Sí. Y los miércoles que teníamos libres, sí que es verdad que a la hora del recreo, a las 11 más o menos, no solían verme más el pelo. Yo salía al recreo con la mochila y me iba directamente a la estación. A descansar porque... Sí, hasta aquí. Los miércoles eran mi día. Hostia, pero heavy Bueno, joder, esto. es que estas cosas... O sea, tú dices, no, ahora se tiene mucho más en cuenta el tema de la fuerza y tal. Mm. Es que el descanso es uno también de los Sí, pilares de... correcto. Joder, que... Es muy importante. ¿Y con amigos? Claro, porque esto... O sea, con amigos, tú de Granollers, bueno, un pueblo de al lado, tú ahí tenías tus amigos, lo que sea. No, pasaste de estar con ellos, de jugar en la calle, en el parque, en la pista, en donde sea, en el cole. Sí. Y de repente pasas de eso a una edad muy temprana a no verlos.
Sí, sí, sí. A ver, si al final los ves porque Al fin de vas al semana, colegio con o ellos lo que sea. y los ves todos los días, pero sí que es verdad que la parte sacrificada que no se ve, sobre todo en niños, es que no puedes hacer muchos planes que ellos hacen desde pequeños. O sea, muchas fiestas de cumpleaños que te invitan pero no puedes ir, el colegio hace una salida para ir a esquiar o una excursión que son 3 días, unas convivencias, un no sé qué, tú no puedes porque tienes un torneo en Semana Santa, por ejemplo. Si te coge un fin de semana es inviable, según los días que te tengas que ir tampoco porque tienes que entrenar, pero bueno, al Pero tú te final lo acuerdas de llevas. esto, o sea, tú, Sí, tú siendo pequeño dices, joder, qué rabia no poder ir. sí, a mí yo recuerdo sobre todo Semanas Santas, que es donde se suelen hacer las salidas, las escapadas a esquiar con el colegio, que yo no podía ir a ninguna. Según qué actividades hacían, yo tampoco podía hacerlas porque por contrato las tenía restringidas. Y eso es verdad que en ese momento no era duro porque al final yo estaba haciendo un torneo y estaba en otro sitio y mi cabeza estaba en otro sitio. Pero después sí que cuando volvías al colegio y explicaban todo lo que habían hecho y demás, era como, hostia, me hubiese gustado a mí también, ¿sabes? Ya. Pero bueno, al final no se podía Joder, tener pero tú todo. podías explicar, bueno, he ido al torneo con el Barça, no me Correcto, jodas. correcto. Sí, Sí, sí. pero si todo tu entorno se ha ido a una excursión Hmm. Sí, y eso tú has sí. hecho el No, torneo, no, claro, que evidentemente Sí, te la todo pela tiene porque has hecho el cosas torneo con el Barça, buenas ¿eh? y cosas malas. Y Sí, si eres sí. el Barça acostumbras a ganar, por lo tanto Sí, todavía, la Sí, verdad que sí. también. todavía, A ver, mis todavía amigos mejor. también habían sido siempre desde pequeños muy futboleros y también les gustaba Bueno, su amigo está jugando en el claro, Barça. y preguntarme, ¿y cómo ha ido el torneo? ¿Y qué Claro. equipos había? Y tal. Eso Ujú. también estaba guay. Sí, sí. Y a mí me ha gustado porque has dicho antes que el entorno es súper importante cuando hemos hablado de los niños y demás. Para mí también es muy importante, evidentemente, el entorno, pero ¿cómo llegas a cuidar ese entorno? Porque a medida que vas creciendo, por ejemplo, esos amigos, no es lo mismo tener un amigo que tú eres Benjamín y estás en el Barça, que sí, vale, Claro. somos niños, eres Benjamín y estás en el Barça, pero hostia, eres juvenil, has firmado tu primer contrato, empiezas a cobrar, empiezas a tal. Estos amigos se comportan igual porque... No sé si me explico por dónde voy, En mi pero... caso, sí, en mi Claro. caso nunca ha cambiado la relación con ellos. De hecho, mantengo la mayoría de mis amistades de mi pueblo, pues son desde muy pequeños. Y la verdad que agradezco haber tenido un entorno tan sano siempre. De ponerte los pies en el suelo, ¿eh? De decirte, escucha, mira, Bueno, yo No tiene pinta tampoco de que no, se le haya o ido mucho sea, la no, olla, ¿eh? nunca he necesitado esa persona que estuviera encima mío y decir, oye, creo que se te está yendo de las manos. O sea, siempre me he considerado una persona muy normal, muy tranquila y agradezco que la gente que estaba a mi lado era exactamente igual que yo. ujú, Y nunca tampoco he tenido ningún problema de que vayan así, que vayan hablando de, mira, ¿sabes quién? No, ya, cosas ya. así, ¿sabes? Que estaban fuera de lugar. Entonces, por esa parte ya te digo, muy, muy contento con el entorno que he tenido siempre. Y familiar igual, o sea, familiar al final yo creo que es muy importante que, que entiendan que es tu hobby, que puede llegar a ser tu profesión y demás, pero que es una cosa que es tuya, que no se metan de más, ¿sabes? Que al final tú tienes unos entrenadores, unos formadores, de todo. O sea, igual que no se meten a enseñarte matemáticas, por ejemplo, o a debatirte si estás haciendo bien un problema o no, porque es cosa de un profesor, pues tampoco se deberían meter muchas veces en Qué según qué bueno eso. cosas. Escuchas a veces comentarios de, pues tienes que pasarla menos y chutar tú más. Eh, Cosas así que Ya, ya. a un niño no hace falta decirle esas cosas. Ya tienes al entrenador, que es el que le tiene que explicar cómo hacer las Y en cosas tu, para el ca- bien del y equipo. en tu caso con tus padres pasaba así, de que... Muy bien, sí. En mi Sin caso, mis hablarlo ni padres. nada, ¿eh? No, Simplemente no, no, ellos no. pensaban así. Sí. O O sea, sea, entiendo que te apoyaban, les hacía ilusión, sí, debían haber a los partidos, sí, o sí. bueno, no, pero no se metían. No, nunca, nunca me han dicho nada, ni la típica de hostia, pues hoy podías haber hecho mejor esto. Nunca, nunca, nunca Claro, se han de metido todo. en nada así. Raro, y qué pena que esto sea lo raro. Sí. Ya. Bueno, al menos que Pau y yo hemos llevado a niños y tal. Sí que es verdad que en nuestros casos no ha sido lo habitual, tampoco nos han No. dicho mucho, pero. Niños de Hostia, categoría inferiores, ¿eh? Ujú. claro, También. claro, sí, sí, evidentemente, Todavía pero. peor. Que, claro, sí, muchas veces todavía peor. Pero es lo normal ahora, y no sé si con esto, con el paso de las generaciones, que los padres se meten mucho más y ya con los niños o con los entrenadores mismos, que ya es como Sí. ya. Sí, a ver, también es verdad que igual el problema es que casi a veces quieren más que el niño pueda llegar a ser jugador profesional, los padres, que el mismo niño a veces. Ujú. Entonces ahí está el verdadero problema. O sea, al final el niño no deja de ser un niño, tienes que dejarlo disfrutar. Y si va avanzando, si a él le gusta, que es lo más importante,
y tiene la suerte de ir progresando, de poder llegar a alcanzarlo realmente, ves a por ello, es lo que he dicho antes. Pero si no, tampoco fuerces al niño a algo que es tu deseo, Que esto se realmente. ve, que esto se ve cuando el niño va creciendo y Totalmente. si puede llegar, esto se ve. O sea, no es de voy a meter una puerta de así ¿sabes? No, no, Ya, Esto no. se ve, esto se va viendo. Sí, sí. Y el paso del repre, para mí, hostia, es un paso de, hostia, aquí hay repre. O Y yo también lo pienso, al final el tema del repre creo que es algo que ya son un poco palabras mayores. Sí que al final el repre al final puede tener buenos contactos, te puede sacar algún contrato mejor, te puede llevar a otros sitios quizá, pero yo creo que hasta cierto punto. O sea, obviamente, si te viene una gran empresa a ti como padre y te dice que tú tienes un niño de 10 años, creo que tiene mucha proyección, nos gustaría representarle y te ofrecen una lista de X o cosas, lo que sea. ¿qué haces? O sea, es que es difícil decir que no a Sí, la Ya, verdad pero que es sí. algo son así, 10 pero años. es que son niños al final. O sea, es que pueden pasar millones de cosas en un año o en meses. Y en tu caso has dicho que con 16 pillas primer repre por compañeros que ya tienen y Sí, demás. ¿Has tenido repre? ¿Has dicho el mismo? ¿Puede sí, ser? sí, sí. Esto- Toda la vida el mismo. Toda la Esto vida. puede ser que sea un poco raro. A ver, hoy en día, a ver, yo conozco varios, que han tenido prácticamente toda su carrera el mismo. Algunos sí que es verdad que han ¿Se pueden decir cambiado por nombres? X motivos. ¿Se pueden decir nombres? ¿De qué? De... De gente que haya tenido el mismo, o yo qué sé. No sé, por ejemplo, he visto que eres muy amigo de Espi, muy Sí. amigo de Sergi ¿de quién Roberto. más? Sergi Roberto. Sergi eh, Roberto creo que sí que lleva prácticamente toda su carrera Ujú. con el mismo. Creo que está con Orovich. O sea, para mí esto tiene mucho valor y Sí, es de aplaudir. Uriol Romeu también lleva toda la carrera con el mismo, que es el mismo que yo, que prácticamente lo cogimos, no sé si él lo cogió un poco antes Pero o el no, es pero generación 92, Uriol Romeu es 91 también. 91 también. Y sí, y tenemos al mismo repre. Pero sí, hoy en día sí que es típico también cambiar de repre o de empresa, en este ¿Qué es lo caso. que, o sea, claro, los que no cambiáis, entiendo que es porque estáis contentos. ¿Qué es lo que hace que dices, no lo cambio, estoy contento? Este repre es bueno. Este repre es bueno. Claro, para ti, porque habrá gente que, no, este repre es bueno el que me consigue el mejor contrato o el que me ofrece más pasta. Quizá tú pues, valoras otras cosas o... Yo he Supongo que esto valorado se siempre- habla con él, ¿no? ¿Eh? Supongo que esto se habla con él, búscame algo de más pasta o algo que juegue más o me da Sí, igual donde sea. no, claro, tú puedes buscar al final lo que en cada momento, al final cada situación es diferente. Tú hay veces que tienes más potestad de pedir algo que en otras ocasiones. Si tú vienes de estar 2 años que no estás jugando, le dices, sácame de aquí, búscame lo que sea. Que sea, pero un Si poco. sales en buenas condiciones, te van a llegar cosas y tú vas a tener el poder un poco de decisión de decirle, vale, pues me interesa buscar esta zona. Irme a Inglaterra, por ejemplo, irme a Estados Unidos o a este país seguro que no. Y ya él pues, va filtrando un poco. Pero en mi caso, ya te digo, lo que me ha llevado a estar siempre con el mismo, pues yo creo que ha sido la relación personal que tengo con él. Tanto con él como con todos los jugadores que representa. Porque siempre hemos hecho bastantes cosas juntos. O sea, él desde muy jóvenes ya nos proponía actividades en las cuales formábamos un grupo, o sea, formábamos parte de un gran grupo. Y desde entonces, no sé, siempre me he llevado muy, muy bien con él. Nunca he tenido nada firmado con él. Eso también es una de las cosas que me ha hecho, pues, por esa parte, estar muy tranquilo. La confianza esa. Y después, porque al final te das cuenta que fuera hay mucha gente que te va a intentar vender el oro y el moro para que les des esa firma, esa cualquier cosa. Y yo nunca he cerrado puertas a nadie, ¿eh? O sea, a mí cuando alguien me venía y me llamaba, me decía, oye, que tengo esto. ¿Cómo lo ves? Digo, vale, tráemelo y hablamos. Yo tengo repre. Y tú me traes esto. No tengo problema en poneros en contacto porque él siempre me lo ha dicho. Dice, yo, si te llega algo por otra parte, tú me lo mandas. Y vemos cómo lo solucionamos. Si él se quiere llevar la comisión, pues para la comisión, yo reviso el contrato, vemos todo y llegamos a un acuerdo. Había otra gente que me decía, no, pues yo si te traigo algo, tienes que firmar con nosotros. Digo, bueno, tráemelo y lo valoro. Y después no llega nada. Ya. Después al final es todo humo. Es que Ahí tienen sí. esa fama, ¿eh? Muchos repres. O sea, cuando Sí. dices repre, tú te imaginas al típico. Va a decir nombres, Jorge Méndez, tal, no sé Claro, es muy qué. diferente, claro. Interesadísimo, de la Pastuki y tal. No, hombre, creo que la figura del repre, o al menos yo si hubiera llegado a futbolista profesional, lo que me gustaría
es esto, una figura de confianza que te diga las cosas, que te vaya de cara, que te viene algo por otro lado, me lo pasas, te lo reviso y tal. Sí. Y lo que dice Carla, o sea, la muestra de confianza más grande, o una de las más grandes es esto, no tengo nada firmado, fío, Que está. a veces puedes decir, hostia, juega en contra de, hostia, si no hay nada firmado, me da miedo que se vaya. Claro, yo por eso yo podía hablar tranquilamente con cualquiera que me viniera. Y se lo decía a él. Y digo, todo lo que me venga a mí, si veo que es algo medio interesante, que es tal, yo te lo paso a ti. Y si llegáis a un punto en común o lo que sea, pues ya me diréis. Y si a mí directamente me decían, no, pues quiero hablar contigo directamente, digo, bueno, pues habla conmigo. Si me tienes algo que decir, pues dímelo y a partir de ahí negociamos. Después ya te Pero- digo, no llegaba nunca. Pero no era amigo antes de ser tu representante. O sí que ya lo No. conocías. Yo lo conocía por los del vestuario. Simplemente por eso. Sí, pero no lo conocía ¿Y esto vuestra personalmente edad? antes. Ahora ya es curiosidad, ¿eh? No, es mayor. Vale, vale. Es mayor Claro, que piensa que nosotros. lo pillan Sí, con sí, 16 hace- años, Él así que sí. debe tener en torno a los 50, más o menos. Es de Mallorca. Muy bien. Uy, de esas sillas. Qué Hemos película. hablado antes del entorno y las relaciones así más personales y tal. Y hemos visto en la Kings League, que además tu pareja está también metida Correcto. en troncas y tal. ¿Cómo lo lleva esto? O sea, una pareja, la carrera, ya no en la Kings League, que esto más o menos me lo puedo imaginar, con Pau o conmigo mismo, Sí. sino la carrera de un futbolista profesional. De que tú al final te has movido, si es verdad, en España, pero bueno, luego te vas a Chipre. Estos cambios. Va a ver, tengo que decir que yo toda mi carrera he estado soltero. Entonces, Entonces no puedes, no te sé puedes decir. contar. Vale, No vale, te sé claro. decir. Sí que es verdad que al final, cuando arrastras, entre comillas, a una persona contigo a todas tus aventuras, tienes que entender muy bien que esa persona prácticamente ha sacrificado todo por irse contigo. O sea, la confianza que te demuestra eso es muy grande. En este caso, ya te digo, bueno, yo con Chris ahora que estamos los dos aquí al final, pues a gustísimo. Claro, claro. Me parece increíble a mí. De verdad, ¿eh? O sea, ahí los dos tal. Sí, sí. Me parece A ver, sí que es Bueno, verdad. sí, de sueño de. Sí, sí. También te digo, los yo, dos a lo mejor- partícipes del. A lo mejor yo con la mía llego a casa y le digo, nos matamos. O sea, nos matamos. No, al final es diferente. Al final estamos en el mismo club, digamos, pero son dos equipos Ya. diferentes, ¿sabes? O sea, su papel en Troncas Sí, es sí, no os mezcláis. por correcto. decirlo así. Sí, O pero sea, bueno, que le guste y tal. Yo creo que ni a la tuya ni a la mía. Bueno, a la mía no sé, pero. A la mía seguro. La mía seguro. Por eso te digo. La sí mía que es seguro. verdad que lo único que hace es nos resta tiempo de estar pues más Ya, eso, tiempo o sea. juntos, porque al final también está trabajando, compagina eso con entrenamientos de Troncas, después del fin de semana sí que estás prácticamente hipotecado sábado, domingo, pero bueno, al final yo creo que es satisfactorio, porque a los Sí, dos sí, nos poder gusta compartir eso Sí. es bonito también. Sí, sí. ¿Y toda la carrera soltero? ¿Esto crees que ha influido el hecho de irte moviendo tal? O Con más simplemente libertad. es porque no ha salido la persona y ya está? Yo creo que es más lo segundo. O sea, yo lo tenía muy claro que el día que llegara la persona, pues seguramente sería la definitiva. Eso lo he tenido clarísimo siempre. Y hasta entonces, pues nunca llegó a esa persona que me despertó un sentimiento más allá o sea, para poder querer conocerla, querer pues, algo más profundo. Y la verdad que llegó justamente al volver de Chipre, prácticamente fue una coincidencia que terminó en Qué bien. una relación. Ahora Lo dice con una sonrisa, ahora salen ¿eh? los pajaritos de First Dates aquí que se van juntos. Tremendo. No, pero, hostia, Carlas, claro, en tu caso, quizá también, pero imagino que siendo futbolista profesional o cuando estás en Barça, se te acerca mucha gente que no sé si, sobre todo si eres joven, cuesta distinguir la que dices, ostras, ¿se acerca porque le interesa de verdad o...? Sí, igual te cuesta distinguir al principio, pero al final más o menos Lo cala rápido. lo ves, sí. O sea, tú ves quién se te está acercando pues un poco más por interés y quién realmente le llamas la atención o no, tanto chicos como Sí, chicas, sí, lo que ¿eh? sea, Hay lo que gente luego, también que... colegas, entre Sí. comillas, o lo que sea. Sí, sí, sí. No, claro, porque esto es... no También sé. depende mucho del ambiente donde conozcas a esas personas. O sea, por ejemplo, conoces en el mundo de la noche, tú sabes que es Evidentemente. muy complicado que pueda salir Controlar ahí el algo... amor. Bueno, que todo puede No, pasar. pero Bueno, yo que ya no puede voy tan- pasar, sí, sí. Puede pasar, Yo puede no voy pasar. tan al amor, sino más de compañeros y tal, ¿eh? De, Ah, bueno, sí, eso también, sí, sí, sí. De todo, sí, mucha sí. gente. sea, al También te final- digo, ¿te enfadaba esto? De decir, hostia, se me acerca este, pesado, tal. No,
A ver, siempre me he considerado listo en ese sentido. Ahí al final ponía buena cara, tal, y si te he visto no me acuerdo. Majete. Venga, crack. Sí, bueno, No, es verdad, algo muy así, importante o sea, esto, en plan, ser correcto, o sea, no... Ser Y educado. sin ser un borde, sin ser un Sí, borde. correcto, ser educado, pero después sí que es verdad que, bueno, ya está, más allá de ahí no, Sí, no sí, no había nos iremos relación. a hacer nada. Sí, sí. Yo he visto, y me interesa sacar este tema, que A ver. me has estado mucho tiempo en la... Bueno, mucho tiempo. Has ido a sub-21, inferiores, pero nunca has debutado con la absoluta. No. ¿Te hubiese gustado? Sí, claro. Hombre, al final después de... Creo que debuté con la sub-17, si no me equivoco. No sé si en sub-16 llegué a jugar. Yo he visto que has estado un tiempo yendo a... Sí, no me- desde, ahora no desde me acuerdo. sub-17 hasta sub-21 estuve en todas las categorías. Jugué un mundial, 2 europeos. Uno de ellos lo ganamos, el otro quedamos segundos. No, la verdad que yo al final ahí tuve vivencias muy bonitas y me hubiese gustado seguir viviéndolas por los compañeros que tenía, que al final eran compañeros, obviamente, selección Sí, sabes sí. que cada año te va a cambiar alguno, pero había varios que desde la base los habían ido subiendo contigo y eso era muy bonito, Por ejemplo, A ver, reencontrarte algunos con él. nombres, sí, Carlas, aquí de la generación 91-92. Bueno, incluso 90, O o sea, 90, sí, sí, porque de llegué a jugar ese. también con gente mayor, pero bueno, Thiago, Canales, el Mundial estaba también gente del 92, Iker Muniain, Sergi Roberto, Pacheco, el portero bueno, estuvo en Alavés y demás, Marc Bartra, hay muchísimos nombres. O ¿Y sea, con esto esto sigues teniendo contactos? Sí, Sí. sí. Hay otros con los que no tengo tanto contacto. Con Nacho también coincidí del Madrid, con De Gea, con Mario, lateral del Villarreal. Coincidí con mucha gente, con esta gente. Cuando los veo, muy buen trato y demás, pero sí que es verdad que no tengo trato tan cercano Ya. como con otros. Con Bueno, tenéis, desde fuera se ve un grupito bastante guay con Sergi, Sí. Claro, con esta Iniesta, gente al final Puyol, sí. ¿no? Esta gente, aparte de coincidir con ellos en selección, que también pues es de Barça de siempre. De hecho, fue con este grupo con el Barça B. que el juvenil de primer año con los que coincidí. Es que cuando lo preparábamos esto, mirábamos, claro, las alineaciones de Mm. cuando estabas en el Barça B. Y joder, Tengo es que que decir que sale un 11. A lo mejor ha sido de los que más hemos disfrutado preparando. Porque ibas el mirando capítulo. eso que te preguntaba antes de los entrenadores, Sí. de quién te hizo debutar, quién estaba y tal. No, una locura. O sea, los nombres a día de hoy, viendo ya un poco la trayectoria que han tenido, los nombres que había eran una pasada. Incluso me sorprendió porque no me acordaba yo, Iván Balliu, que ahora Sí, está en el Rayo. en el Rayo, sí, Ahí sí. no me acordaba que había estado. Bayou, que en lateral esa derecho. época jugaba de mediocentro. Hostia. Sí, sí. O sea, él empezó a jugar de lateral en el filial, en el Barça B. O sea, un dato ahí curioso. También hemos visto que Mola esto. muy pocas veces te has lesionado. Sí, sobre Y todo. Al menos de gravedad. Sí, sí. No, de Sobre gravedad. todo de gravedad. Creo que lo más grave que he tenido en mi carrera ha sido lesiones de 3 meses. 3-4 Tuve meses. una rotura grande de isquio en el Girona. Fueron 10 centímetros de rotura, que fueron 3 meses de recuperación. Dios. Y en Vigo tuve un menisco. Menisco externo, que estuve más tiempo porque no me lo encontraban en las pruebas. Entonces estuve entrenando con el menisco roto. No podía jugar porque me quedaba clavado y me dejaba tieso, pero desde la operación fueron 3 meses también. Sí que es verdad que yo hasta el filial había tenido muy pocas lesiones. A nivel muscular, a nivel de todo, había tenido muy pocas lesiones. Y sí que es verdad que desde Vigo nunca había tenido lesiones importantes, pero había tenido varias musculares pequeñas. Seguidas. Sí, de las que te hacen estar 3 semanas fuera, un mes, Sí, que no- un mes, y al final se te van las temporadas y sí. has estado 5 meses disponible. Y eso es peor eso que una lesión de gravedad, Ya. creo yo. Al final te lo quitas de encima y sigues con lo tuyo. Claro, eso Pero quizá no te permite tener esa continuidad o acabar de estar fino y en rodaje, que esto se Correcto. nota un montón. Es un poco la espinita que me queda a mí de los últimos años. El último año en Chipre no tanto, pero los últimos años, los previos, sí que me quedo con eso de decir, En joder. el Celta. Celta, Girona Girona también tuvo también. alguna. Girona también tuvo alguna y es como eso de decir, hostia, no sé por Claro. qué, porque al final tengo buen descanso, cuido la alimentación, preparo, o sea, intento cuidar todos los detalles bien y sin saber el motivo real, no he encontrado nunca el motivo que me diga por qué podían pasar esas cosas. Pero bueno,
Y eso te frustró. O sea, y hubo Un poco, bueno, más que frustrar, te deja pensando el por qué. O ¿por sea, qué no ¿qué más estabas podía haciendo haber eso? hecho para poder evitar esa situación? Porque a día de hoy no sé decirte qué podría haber hecho más. ¿Ya lo piensas? Ahora Hoy... no tanto, ahora ya al final llevo tiempo bien también y después de haber pasado por eso, he aprendido también a disfrutar los momentos que estás bien. O sea, que eso a los jugadores se les tiende a olvidar y llenan sus cabezas con otras cosas. O sea, tú cuando estás bien, en lo último que piensas es que estás bien físicamente. Piensas en, hostia puta, este fin de no he jugado. No, Hostia, quiero la más que he fallado. minutos. Estás enfadado porque el entrenador pues, no confía en ti. Y cuando estás fuera lesionado, ves a la gente entrando y dices, joder, qué envidia me da. Ojalá pudiera estar yo ahí. Y cuando vuelves, los primeros días de entrenamiento, primeras semanas, es como, joder, he vuelto, ¿sabes? Estoy otra vez en el verde. Lo ves todo bien. Pero después la mente pues vuelve a desviarse de esto y vuelves ya a pensar en otras cosas. Esto lo comparo yo con una persona que conocimos el otro día que, bueno, pasó por una situación muy delicada, Sí, es verdad. estuvo a punto de morir y demás, y bueno, le planteábamos problemas que nosotros teníamos y demás, y nos decía, Sí, al final hubo un momento que que nos paró así decía, en seco. Nos... tíos, ¿podéis respirar? Ya ¿Qué es está. eso? Pero claro, Tirar para cuando adelante. que te lo dice un amigo que ha estado siempre bien y que todo Claro, bien, sí. perfecto, pero que te lo diga un tío que ha estado a punto de morirse y Como que te Sí, ahí hace, dices, joder, es verdad. te hace abrir los ojos y decir, hostia, tiene esto es muy razón. extremo, ¿eh? O Sí, sea, sí, lo no, llevo no, muy claro, extremo. claro. Pero sí que es verdad que la mente, cuando estás bien, pues es como, bueno, pues Sí, vaya, te Es lo preocupas de lo que normal. estás mal. Lo normal es estar bien, Ujú. ¿no? O sea, sí, es sí. lo que tendemos a pensar. Pero no, que al final hay gente que, hostia, está muy jodida y valora muchas veces algunas situaciones que para nosotros es lo más normal del mundo. Y ahí decías antes de los cabreos y tal, cuando estás lesionado, pero fuera de cuando estás lesionado, hay muchos cabreos en la carrera de un futbolista de, hostia, no me pone, o ahora he jugado mal, o he fallado esto y tal. Hay mucha comida de cabeza. Sí, a ver, hay muchos momentos de enfadarte. Cambia mucho el enfado momentáneo en los arranques. O sea, tú fallas una jugada y puedes decir, hostia, no puedo fallar eso. Pero está también en tu mano que la pelota sigue en juego. O sea, que tú sigues jugando y ya te tienes que olvidar de eso y ir a por lo siguiente. Otros es que, bueno, sí, puedes tener pues tu rifirrafes con el entrenador y estar puteado toda la temporada. Ah, tú porque no vas a jugar y tal, y él porque, bueno, pues como está cabreado contigo, pues pasa de ti. Entonces esas situaciones son las que a mí también siempre me ha gustado un poco evitar. Yo jugara o no jugara, obviamente, yo siendo lo competitivo que soy, a más de un entrenador en el momento de calentón, de un entreno, de cualquier cosa, le he dicho cosas que después he ido y le he dicho, oye, era el momento, lo siento, y por suerte, pues todos somos adultos, la mayoría de entrenadores que he tenido eran exjugadores, Claro. entonces me entendían bastante bien y no pasaba de ahí. De hecho, yo he tenido muy buena relación con prácticamente todos los entrenadores que he tenido, y eso creo que es bueno. Sí, sí. Pues es que Porque, para mí es top esto, porque te joder, hace, o sea, te hace demostrar esa competitividad que tú Sí, tienes. Evidentemente es un calentón, tal, sí, no lo sí. tendría que haber dicho, pero si te sale, pues mira. sí, sí. Sí, sí, sí. No, y luego poder hablarlo, que al final es lo que dice Carla, es que somos personas. O sea, Mm. que no hay nada más alejado de eso. A mí me interesa bastante también tu amistad con Espi, que te lo he comentado antes, de, joder, ahora Barça ve muchos años y ¿En ahora Chipre coincidís? ¿Puede ser? No, o Pero él sea, ha ido también. él estuvo en el mismo equipo, Ah, vale. pero él llega un año más tarde que yo. carta de Vale. recomendación de Carlas Plana, de Sí. hecho, yo me voy, Bueno, de pero hecho, creo que sí que me preguntó. sí, ¿no? Sí, yo No le le hace dije, mal este chico. yo le dije todo lo que pensaba y cuando volvió, creo que corroboró Ujú. mi información. Buena experiencia en Chipre, espera, perdón este paréntesis, pero. En mi caso no, pero en ¿No? mi caso no por todo cómo está el mundo en ese momento. O Ah, sea, hostia, yo vale. pillo el COVID ahí. Ah, O hostia, vale, sea, vale, época vale. COVID lo pillo ahí. Yes. Entonces fue una época dura. Yo ahí al final estaba solo, todo cerrado, o sea, todos encerrados en casa. Sí que es verdad que ahí tuve la suerte de que al ser una isla pequeña, no tiene muchos habitantes, no había muchos casos y teníamos un poquito más de permisividad que aquí. O sea, yo al final ahí desde el principio prácticamente podía salir una vez al día de casa, ya fuera para hacer deporte, para ir a comprar, para cualquier cosa, con un justificante. Y un poco más adelante, hasta 2 veces te dejaban salir. Y tuve la suerte también de que había varios compañeros españoles ahí, con los cuales pues hacíamos mucha vida
aunque no se podía, pues nosotros... Claro, porque el idioma, de ahí, inglés. O sea, el Claro, go right. Bueno, Mister, todos los que he tenido yo, menos uno que estuvo provisional un tiempo, eran españoles. Vale. Y con el que estuvo provisional sí que era inglés, era ahí de Chipre, al final chipriota o griego. No lo entendía mucho. O sea, me fui de ahí entendiendo alguna cosa y sabiendo alguna palabra y pero demás. No tiene pinta de ser Lo fácil. justo. No, Una es copa, jodido, dos jodido. copas. Sí. Es jodido, es jodido. Pero no, los otros han sido españoles y bueno, por suerte con el inglés también me defiendo y no tenía problema. Pero esa época fue jodida, pero aún así, yo a todo el mundo que me pregunta le hablo muy bien de Chipre porque como isla, sitio para vivir, es o incluso para visitar, o sea, es una maravilla, es una isla paradisíaca. Pero yo cogí una época rara donde el mundo estaba raro, el club en ese momento tampoco estaba muy allá y sí que es verdad que ahí los presidentes son peculiares. Raretes. Sí, Algo me ha Vale. contado Alberto, bueno, Cosa- también de su experiencia en Grecia. cosas raras, sí. sí. Pues bueno, cosas del Del estilo. estilo, Son ¿no? muy del estilo, sí. Le tienen mucho respeto a UEFA, que no les pueda perjudicar a nivel de competiciones, pero sí que hacen cosas raras. No Entonces... entraremos porque son gente que quizá No, bueno, no merece la pena tener en contra. No, está Así claro. que- Perfecto. Mola mucho también el hecho de. A mí me gusta mucho la idea de pensar, bastante romántico también, pero que te retiras, que parece que ya. Bueno, tú te retiras con la idea de seguir jugando. O sea, de. Bueno, nunca me he retirado. Vale, o sea, puedes volver en activo sí, el año que viene, lo que sea. Sí, yo, a Perfecto. ver, yo nunca he cerrado puertas a... O sea, sé que es muy complicado Ya, pero. y a medida que más pase el tiempo, más complicado va a ser. Pero nunca he cogido yo y he dicho, hostia, Carta al fútbol. Correcto. Gracias, Correcto, fútbol, gracias, por- O sea, fue justo después del AEK, es el equipo sí, de Chipre. yo vuelvo de Chipre, iba a salir el mercado de Navidad, de enero, 100%. Y faltando 2 días para el cierre de mercado o 3, en un entreno, pues un portero me hizo una entrada criminal, que pensaba que me había reventado la rodilla, y vine aquí a España a hacerme pruebas y a ver lo que tenía. Y por suerte fue solo un esguince, me pude recuperar en un mes y medio, pero claro, mercado cerrado. Yo con contrato en Chipre, porque no pude firmar en ningún otro sitio. Y los últimos meses de esa temporada me los paso sin ficha. Entonces salgo de ahí ya a remolque, digamos. Y de ahí pues se fue entrelazando todo. Me llegaron algunas ofertas que rehusé porque una de ellas era volver a Chipre. Y en ese momento no me planteaba en ningún momento volver a Chipre. Yo cuando vengo aquí en enero me vengo con todo. O sea, con la idea clara de que la recuperación la voy a hacer aquí. Y después, Si Ya firmas veremos. algo. si tengo que ir a algún sitio, voy. Pero a Chipre no quería volver. O sea, aunque estuviera con contrato, estaba sin ficha. Digo, ¿para qué voy a volver? ¿Para entrenar ahí con el equipo? Es que prefiero entrenar aquí, por mi cuenta. Y nada, de ahí aquí la situación complicada, saliendo de COVID, poco movimiento en el mercado. Lo que me llegó era poco ¿Y mal? mal. Sí, no te motivaba, vaya. No, nada. Y eso pues se fue haciendo la rueda pues un poco más grande y eso me llevó a quedarme sin equipo, prácticamente. Y cuando llevas 6 meses sin equipo, parado según lo que se piensa en los clubes, es muy difícil. Fuera de la rueda. Correcto. Sí, esto Volver a entrar en la rueda es muy difícil. nos lo decía esto Sí. Salas, esto, con lo de Antonio Hidalgo y tal. Puede ser. Sí. Sí, O suena sea, fuerte. yo creo que todos los jugadores que se han pasado un tiempo parados, les ha costado mucho volver a firmar en algún equipo que les motive, en una categoría que digan, hostia, puedo volver a competir. Y eso fue mi caso. ¿Y te da miedo el hecho de retirarte y no encontrar otra vez? No, equipo? no, porque por suerte encontré el tema este de la Kings League, que me enteré pronto, relativamente pronto. Las primeras charlas que tuvieron Piqué y Ibai, recuerdo tirando la idea, fue como, hostia, joder, qué locura están tirando aquí, ¿no? Y cuando ya la primera charla que hicieron todos los presidentes, bueno, que creo que no estaban todos los presidentes aún, pero que la hicieron con Gerard Romero y demás, que tiraron ya la idea de vamos a hacerlo, dije, hostia. Y el primero que hice fue hablar con Gerard, con Romero, y dije, mira, ha llegado esto en el momento perfecto, digamos, entre Claro, es que comillas, es para como mí. una buena transición, sí, sí. es que Correcto, es- porque yo estoy sin equipo, ha salido esto que, bueno, al final es jugar a fútbol. Sí, sí. Yo conocía a Gerard y demás de hacía tiempo y le dije, si algún día necesitas algo,
que sepas que yo estoy disponible y tal. Y ahí empezó un poco mi andadura. Después sí que es verdad que contactó Paul Font directamente conmigo y tal, y yo entro con Troncos por él. Pero sí, ya desde el principio me llamó la atención y, joder, la verdad que muy, muy contento con la decisión también Y lo de que te iba a entrar. decir antes es que y acabas jugando en el Camp Nou. O sea, a mí esto me parece lo más fascinante de todo. Es ¿Sabes? que Este es como- Lo romanticismo más de surrealista tal, de todo, sí, de sí. que, joder, acabas jugando en el Camp Nou, una Final Four con Troncos, no llegas a la final, pero... Correcto. Sí, pero yo No, creo que no. nunca se había planteado cuando sale de Barça Vera, bueno, volver aquí a jugar y menos con un equipo que se llama Troncos No. Fútbol Club. O sea, Y con el Camp Nou lleno. Y con el Camp Nou, correcto. 90.000 personas. Sí, Pero sí. es que ya no saliendo de Barça B, es simplemente cuando empezó la Kings League, cuando empezó Bueno, la cierto. aventura, nadie yo creo se esperaba la mínima posibilidad de poder hacer las finales en un estadio de fútbol de primera división, menos en un Camp Nou, las primeras finales. Cuando salió la opción fue como, hostia, cuidado. La final real, yo creo, fueron los cuartos de final. O sea, esa fue la final. O sea, el poder llegar Para al poder Camp Nou llegar. a Yo vivir la esto experiencia, Sí, sí. muchas veces lo que digo, de que el Fue- premio es llegar. totalmente. Después sí, puedes ganar, puedes perder, Es que puedes da llegar a igual. la final. Ya se estaba ahí. Es que da igual. Pero Es que vivir la experiencia te desde juro que da dentro, igual. ver el Camp Nou con 90.000 personas animándote y silbándote al mismo tiempo, porque al Sí, final sí. la gente fue a disfrutar del Sí, sí, espectáculo. total, total. Fue increíble, fue increíble. Y no me lo hubiese imaginado jamás. No, no. Y evidentemente luego te jode perder ahí, ¿eh? Sí, obviamente. Pero sí que porque- pasan... Pero miras y dices, Pasan ah, bueno, vale, que había Sí, 90.000 pero lo- personas y tal. Sobre todo cuando pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo miras atrás y dices, buah, yo estuve ahí, ¿eh? Yo estaba en el campo y no sé si lo disfruté lo suficiente como para... Porque al Eso. final, claro, tú pierdes y Joder, te joder. estás hundido. Sí, sí. Pero lo ves con el tiempo y dices, madre mía, lo que vivimos, ¿sabes? Y eso es un recuerdo que te va a quedar para siempre. Hostia, qué guapo. ¿Pasamos a minutitos prohibidos? Sí, ¿O qué? pues bastante piñón, ¿no? Ya, Bueno, porque sé que Carlas tiene entreno, Carlas tiene entreno ahora con Bueno, Troncos, voy- no está en mi grupo, quiero que quede primero, no está en mi grupo, pues... Muy bien, pues nada, hasta aquí minutos prohibidos, Sí. Carlas planas. Muy bien, ¿no? Pasamos ya, últimas dos preguntas, Final. La dejamos siempre en paz a acabamos con las Carlas. mismas, ¿El gran final? siempre acabamos con las mismas, yo tengo una pregunta, Bruno tiene otra. Vale. La mía, ¿qué música escucha Carlas Planas para motivarse? Para motivarme. Para motivarte. Llámalo antes de un partido, antes de una reunión importante, antes de... bueno, ahora ya espero que no, pero una cita, antes de... Nunca he tenido un tipo de música en concreto solo para motivarme. O sea, yo siempre he sido un enfermo de la música y siempre me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad Bien, Estoy bien. antes de- como Paufer, bien, como Paufer. sí. Tengo como que Paufer. antes de un partido, al final cuando estás en un vestuario y demás, siempre hay más un encargado Un de, DJ, un DJ. de la música, correcto, un DJ, y te adaptas a lo que pone y siempre nunca he tenido problema, por suerte, en los equipos que he ido nunca he puesto cosas muy raras. Pero cuando me pongo yo a escuchar música pues en el bus, de camino al campo, cosas así, escuchaba más música rollo cañera, más rollo house, cosas así. Vale. O sea, no cañera de Sí, sí. tecno que te revienta la cabeza, pero Sí, algo bien, así bien, bien. musical con canción, o sea, con letra, pero movidito. Bien, 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 bien. A mí no sé por qué Carlas también. Un poquito vibes Ibiza. A ver si nos lo Sí, confirmas. de ese Un poquito estilo. vibes Ibiza. Que ahora va un poco desacorde con lo que ha dicho, pero un poco así de música catalana puede ser también. También me gusta, sí, ¿Sí? me gusta mucho. Es que a mí me gusta mucho todo el tipo de música. Yo te puedo escuchar desde, ya te digo, desde el último disco de Manel o de Molt Remix bé. de las Arts Molt bé. y te puedo escuchar de golpe una canción de piano de Ludovico Einaudi porque Muy me bien, encanta. muy bien también. O sea, Bueno. tengo varias listas de reproducción que según el momento pues me apetece Ahí está, más es que eso escuchar es la una música, cosa que eso es la otra. música. Eso es la Perfecto. música. Y un consejo para quien nos esté viendo, un consejo para la vida, ¿eh? Según tu experiencia. Siempre pedimos aquí. Que puedas tú como Creo que confirmar o... va un poco en la línea de lo que te he dicho antes. Creo que al final en la vida tienes que tener muy claro marcarte unos objetivos y enfocarte hacia ello. O sea, que si tú quieres que se cumpla algo, no esperes que jamás que caiga del cielo, sino que luches y te enfoques en ello. O sea, que todo tu esfuerzo vaya dedicado a ello, si lo quieres de verdad. O sea, ese sería un consejo un poco para todo, muy, muy general, realmente, pero que mucha gente o no le da la importancia que tiene o realmente no lo practican. O sea, mucha gente es, hostia,
no estoy contento con esto, me gustaría esto, pero muchas veces tendemos a cogernos a lo cómodo. Y muchas veces lo difícil es dar el paso y buscar lo que realmente nos puede llenar, que después igual haces el esfuerzo, lo consigues y no es lo que te esperabas. Pues bueno, a partir de ahí no te podrás reprochar nunca no haberlo intentado. A mí me gusta y subrayo la palabra enfocarte, que me ha gustado bastante. Sí. De enfocarse Focus. Focus, bueno, sí, Focus. focus para ti, para mí enfocarte. Sí, sí, no, enfocarse, sí, joder. El coach te va a decir focus, pero Claro, es que claro. No, pues gracias, Carlas, por venir por segunda vez. a vosotros por la invitación. Es que ya está una tercera ahí. No, es que claro. Que al final no se No elimina, va a querer bloquea, venir, al nos final no va a bloquea querer de venir, WhatsApp, al final de no va a querer Instagram. venir. Ya sabéis que yo aquí estoy a gustísimo, me siento como en casa. Cuando queráis repetir, si queréis traer algún día a Espinosa, yo me vengo con él. Uf. Tenemos pendiente de contactar con él. Sí, A ver si conseguís que se quede algún día en Barcelona y lo Eso, arrastráis. ese lo es el conseguiremos. principal handicap. Lo conseguiremos. Que diga la gente también alguna preguntita que tenga para Carlas, así... Si no se la hacemos nosotros off the record, Off lo the contamos, record, y o si algún no día para tú y una yo tercera solos parte. contestamos. Sí. Perfecto. Sí, pues gracias a todos. Recordad, Muchas Momentos gracias. Prohibidos los tenéis en insidefootball.pro Ahí está. y ahí lo tenéis todo. ¡Hala! Hasta Adiós. aquí.